La gente ya está en coma. La Coliseo allá en la capital de la República Mexicana cuando Mariana la Barbie. Kung maangas lang ang pag-usapan mga tol, isa na yata dito itong Mexican champion na nakaharap ng ating kababayan. Matapos makakuha ng knockout ng panalo sa round 3, itong Pinoy na si Leonardo Doroño at 11 knockout sa kanyang kartada kontra kay Taiwo Ali sa laban na naganap sa Thailand. Lumipad ang kampo ni Doroño sa Mexico upang sagupain itong mayabang na Mexican champion na si Nery Sagilan alias Pantera na may 39 wins at 13 knockouts sa kanyang kartada. Hindi rin naman basta-bastang boxer itong si Pantera mga tol, dahil isa itong WBC champion at sa baluarte pa nito ginanap ang laban at nasa katawan na yata nito ang lahat ng kaangasan sa mundo ng palakasan. Para mga tol, ating panoorin kung paano pinatikim ng kamaong Pinoy itong hambog na Mexicano sa harap ng mga Mexican fans nito, kung saan panis si Casimero sa kaangasan nito sa ring. Ang laban ng Doroño versus Sagilan ay para sa depensa ng Mexican champion sa WBC Latino lightweight title nito na ginanap sa Hotel Azul sa Mexico. Sa round 1 pa lang mga tol, nagpakita na kaagad ng kahambugan itong Mexican champion na suportado naman ng mga naghihiyawang mga fans nito. La cintura a los lados para poder entrar con golpes curvos y entrar a la humanidad de este taco. La gente ya está en coma. Sa round 2 mga tol, nagpakawala na ng mga malalakas na suntok ang dalawang boxers na gustong tapusin ng maaga ang laban. Tratando de rematar con la derecha. Doroño. Le dicen el niño. Parecería que está en otra división. No están en la misma. Mula sa mga malakas na naipatama ng Pinoy na si Doroño, mas lalong nag-angas pa itong Mexicano na parabang hindi nasaktan. Con la mano izquierda, la Coliseo allá en la capital de la República Mexicana cuando Mariana la Barbie Juárez de Mi Bosques, no se lo puede perder. Una pelea que tendremos para todos ustedes a través. Oye, José Guadalupe García lo incitó, hacia atrás tomándose las cosas con bastante tranquilidad. Tuloy ang aksyon dito sa round 3 mga tol na parehong nagpakita ng tibay ang dalawang boxers. La Pantera que grita, tercer episodio, doctor Alfonso Morales. Efectivamente Ricardo López de Amables, República Mexicana, primero a la izquierda en forma de gancho del Doroño. Está arremetiendo con todo, la mano izquierda en forma de recto fuerte, pero tiene aquí que darle motividad, emoción, la mano izquierda en forma dentro de la plataforma. Lo que estamos viendo Ricardo López Nava es que este filipino ha venido de menos a más y es sensacional para la emoción de la reyerta. Ambos intercambiando bien golpes, grita la Pantera Sagilan, pero debe tirar golpes como lo hizo hace un momento, combinaciones a dos manos. Peleadores como Rogelio el Fortachón Huitrón, el orgullo de Zaguayo, Michoacán, un hombre que salía tirando 3,000 golpes de forma extraordinaria. Toda la pelea era una máquina y ahí es lo que está haciendo la Pantera Sagilan, el Zagal. Así es, doctor, fíjese que a mí el Pantera, la verdad, cuidado Ricardo, que no se quede. Sa round 4 mga tol, mas lalong nag-angas itong hambog na si Sagilan pag tinatamaan ng suntok ni Kabayan. Episodio, Javier Sagún. Gracias Ricardo, bueno ahí lo sorprendieron y sigue payaseando. Vuelve a conectar y tratar de hacerlo con un gancho. ¡Uy! La derecha de Sagilan en el momento en que el filipino estaba engolosinado. Se perdió, está tirando el posicionador. El tercero sobre la superficie. Ya le dieron 2-3 golpecitos. Sí, ya se siente. Tiene poder en los puños. Pega. Y entonces es mejor levantar las manos, dice Sagilan. Ahí va hacia adelante. Insisto, sí estoy de acuerdo contigo. Porque lo que es importante, es muy importante, es que no te coma el personaje. ¿Sí? Tú tienes que estar por encima y tienes que avalar al personaje con calidad boxística. Hasta en 2-3 ocasiones sobre el rostro. La Pantera y luego es izquierdazo, pero no iniciativa al Tagalo porque pega fuerte. Sí. Dice que le pegue duro. Bueno, sangre trae en la cara. Sagilan y ahí bien. Cuando intentaba. Tuloy ang palitan ng mga mabilis na kombinasyon dito sa ika-5 round mga tol na gusto nilang pabagsakin ang bawat isa. El estilo Ricardo de esta Pantera era para que haciendo lo que le llaman en el boxeo el bending, que es hacer con golpes curvos ante este filipino que es más lento. Ahí bien, una vez más, ese volado vuelve a tirar el posicionador.
Panteras Aguilán, yo creo que le van a llamar la atención ahora sí. De manera, señoras y señores, amables amigos, manejando esta es la mano izquierda en forma de gancho, el Leonardo Torono. Aquí tienen ustedes el hombre que nació en Manila metió la mano izquierda en forma de gancho a la porción mandibular. A ver, el tercero sobre la superficie. Es que tiró el protector bucal la Panteras Aguilán, le decía por segunda ocasión. A la tercera le van a bajar un punto. Minutos antes. Pues aquí tienen ustedes, amables amigos, la forma que es de tormenta y después viene la tranquilidad. A este paso cansino con el que está iniciando este episodio. Bien, alcanza a meter la izquierda y después la derecha. Ahí metiendo a dos manos. Se va a esperar a su adversario. Llegar a su adversario. Bien, qué bien. Le metió la mano derecha. Ya a pesar del bailoteo de Saguilán se alcanza y sigue midiendo. Bien, otra vez conectada. Pues una pelea, insisto, viendo por dónde va a entrar la mano izquierda. Bien. Sa kalagitnaan ng bakbakan mga tol, lamang ang ating Pinoy sa score na 58 habang 56 naman sa mayabang na Mexican boxer. Yo no soy juez oficial, pero yo lo estoy viendo perder a la Panteras Aguilán. La gente metida aquí en el centro de convenciones de Iztapas y Guatanejo, doctor, séptimo round. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí vámonos con este que es el Tagaro, el hombre que va hacia el frente. Cuando hablamos... Umatake na itong Mexican boxer dito sa round 8 mga tol na gustong patumbahin ng ating Pinoy, ngunit tumama din ang mga suntok ni Kabayan. De hecho, me hace la impresión que a estas alturas de la Panteras Aguilán. Javier, tiene razón, la Pantera no ha sido, ahorita sí, la verdad, con todo respeto, le están... Panteras Aguilán. Nagpakawala ng malakas na suntok itong Mexicano kahit na tumunog na ang bell, kaya binawasan ito ng puntos ng referee. Le tienen que bajar un punto. Le tienen que bajar un punto. Era muy claro. Un punto menos. Era muy claro, ¿no? Y bajó la intensidad en este octavo episodio. Tuloy ang palitan ng suntok dito sa ikasiyam na round mga tol, ngunit malinis ang mga naipatama ng ating Pinoy. Con el público y la gente, señores y señores. Daenerys Aguilán, el juez de Daenerys Aguilán. Oye. Agresibo itong Mexican boxer sa round 10 mga tol, habang si Doronio naman ng magandang counters. Cuerpo con su pesado cuerpo de este día. Y aquí el punto también es la apatía de Saguilán, de que tiene la velocidad. Taron tira golpes y le dijo, súbete tú. Eso sí es una falta de respeto absoluta para la gente, ¿no? Eso sí no se puede aceptar. Él para eso está allí. Se respeta al boxeador, se respeta al hombre que está arriba del cuadrilátero. Siempre soltar los puños. Donorio le permite hacerlo a dos manos. Alcanza a conectarse en un par de ocasiones. Y en riposta el filipino para meterle la mano sobre el rostro en el momento justo en que termina. Sa pagpasok ng round 11 mga tol, lamang na masyado ang Pinoy sa score na 97 at 94 naman sa maangas na Mexican boxer. El del Filipino. Para toda la gente es una decepción. De salirse por piernas, pero inmediatamente el ¿Cómo? Tenía que apretar. Binuhos na lahat ni Doronio mga tol dito sa huling bahagi ng laban, kung saan mga malalakas na suntok pa ang naipatama nito sa Mexican boxer. Derecha de Oper, hasta en dos ocasiones vuelve a meter a dos manos. Tiene que amarrarse Saguilán. Por supuesto que sintió el poder de los puños del filipino. Pues otra vez la mano derecha completa entra. Y no está buscando esta contienda como sabiendo que la está perdiendo. Como Aneri Panteras Aguilán. Y si se impone la lógica, el cinturón ya se fue. Pagkatapos ng laban mga tol, akala ni Kabayan na nakuha na niya ang panalo. Tila ba ibang laban ang pinapanood ng mga judges? Natalo pa ang Pinoy sa pamamagitan ng split decision. Sa inyo namang score sa laban mga tol, kung sino ang lamang, pag-usapan na lang natin yan sa baba, at salamat sa inyong suporta. El vencedor de esta pelea, reteniendo su título, Neri Panteras Aguilán. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan. Lagi
Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.